Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Me da mucho gusto saludarlos hoy, en este día 11-23 del año 22, ya, amigos. Bueno, su amigo José Antonio transmite este programa desde, quisiera decirle Santa Mónica, pero estoy muy cerquita, ¿eh? Bueno, por aquí en California, amigos. Queremos que todos nuestros amigos californianos se enteren de las noticias de la Ciudad de México desde luego, ¿no? Y las personas mexicanas que no entiendan nuestro idioma, les dejamos títulos en inglés para que lo hagan. Nada más hay que entrar a la página y ponerle en la palomita en idioma inglés. Así que tienen esta opción, amigos. Todo lo que diga, pues ya lo traducen en inglés. Así que se dan cuenta, mis queridos paisanos de acá de California, que tenemos que enterarnos que algunos pues no hablan muy bien nuestro español porque nacieron aquí, pero no han tenido pues esa fortuna de tener los dos idiomas, español e inglés, que es característica de todos los que llegamos aquí, sobre todo ya cuando tenemos un poquito más de años. Su amigo José Antonio va a cumplir este diciembre 24 90 años de vida, amigos y amigas. Así que bueno, me da mucho gusto saludarlos. Espero que tengamos más audiencia en estos programas, que ya las tenemos. Así que contamos con su ayuda, que es fantástica, ¿no? Porque sin ustedes no podemos hacer nada, amigos. Acuérdense. Bueno, pues vamos a lo que hacemos generalmente, dar las noticias más importantes de México. Y ahorita está la marcha de nuestro presidente, que nos invita este 27 de noviembre, mexicanos, vamos al Monumento de la Independencia. Ahí es donde se va a iniciar, a las 9 de la mañana, el día 27 de noviembre. Bueno, pues hay una controversia, mis queridos amigos, una controversia de para qué es esa marcha. Acuérdense que la gente que no lo quiere, pues nada más está viendo. Ellos saben que va a ser una marcha enorme. Una marcha que va a llenar el Zócalo, pero hasta el gorro, como siempre lo hace. Pero ahora va a ser más. Entonces, él dice que ya saben ustedes que todos se están poniendo de acuerdo para boicotear. Por allá andaba el X González diciéndole: vamos los que no queremos al INE, y vamos los que queremos al INE de rosa, vestidos de color rosa. Entonces le dijeron al presidente, le dijeron: oye, señor presidente, ¿y qué opina usted de que vaya de rosa? Dice: miren, dice que vayan de rosa, de lo que quieran, dice. Yo lo único que quiero es que no vayan acarreados. Desde luego esta marcha no va a ser de nada, amigos. Va a ser la marcha de la ilusión, la marcha del rendimiento de México, la marcha de que México tiene más trabajos,
esta marcha, que ya los muchachitos de la escuela ya están teniendo sus becas, para eso es esta marcha. Y para eso nos vamos a juntar en el Monumento de la Independencia y yo voy a participar porque ya era justo, dice, yo ya me estaba hamburguesando mucho, dice. Pues claro, nuestro presidente, acuérdense cuántas marchas, cuántos plantones ha hecho en el Zócalo y cuántas marchas malas, ¿verdad? Cuántas marchas que no salió como él quería, donde lo agredían, donde lo insultaban. Bueno, ya está acostumbrado, ¿verdad? Ok, amigos, bueno, vamos a oír en esta mañana, amigos y amigas, algo que estuvimos guardando aquí de una conferencia de López Obrador y que nos dice por qué va a ser esa marcha, esa marcha de la alegría, esa marcha de saber que México va bien. Y desde luego, pues las sorpresas, dice, que les voy a tener ya llegando al Zócalo en el cuarto informe de México. Así que hay noticias buenas, sobre todo con el INE, ese plan B que trae por ahí López Obrador, que no vean, fantástico. Bueno, vamos a tratar de compartir la página con ustedes, amiguitos. Y vamos a dejarlo así, porque no quiero entrar en esa polémica, no quiero participar en eso, para que acatemos todos la autonomía de la UNAM y de otras universidades y que sean los propios universitarios, maestros, académicos, directivos, los que atiendan este asunto. Ya una vez yo di a conocer mi punto de vista, yo creo que es sabido, pero como que lo mejor es buscar opciones, lo mejor siempre es reformar, cambiar las cosas, eso es lo más adecuado. Y también en términos políticos, ¿no? Sí, como tú lo mencionas, por la reforma electoral nos acusa de querer destruir al INE. Si me meto a dar una opinión sobre la UNAM, pues algunos, no todos, desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes, pero hay muchos también conservadores, furibundos. A lo mejor me acusarían de que ya quiero destruir las universidades públicas o desconocer la autonomía universitaria. Entonces, no. Y aprovecho también para decir de que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral. Eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional
o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley. Ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Pero eso ya está. No, la marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban. La marcha es para celebrar de que tenemos finanzas públicas sanas. La marcha es para decir que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. La marcha es para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres. La marcha es para decir que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla. La marcha es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación. La marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia. La marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia. La marcha es para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25%. La marcha es para decir que van a seguir aumentando los salarios a los trabajadores. La marcha es para decir que 11 millones de jóvenes estudiantes de familias pobres reciben becas. La marcha es para decir que nos estamos ahorrando 50,000 millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información. La marcha es para decir que hay esperanzas, que hay felicidad en nuestro pueblo. La marcha es para decir que a pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y se acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones, en el mundo. Para eso es la marcha. Por eso, que todo el que quiera asistir vaya vestido del color que sea, con zapatos, zapatillas, huaraches, que lleve, eso sí, su gorra, su sombrero, porque va a haber sol. Ay, que si tiene guitarra, lleve la guitarra o el acordeón. Y los que tengan una batucada, que vayan también, que participen. Y las bandas, y marimba. Y vamos a celebrar
de que vamos avanzando en la transformación del país y que lo estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica, y que es por el bien de todos, porque si hay justicia, hay paz, hay tranquilidad. Imagínense lo que significa. Podrán tenernos mucho coraje porque no les guste nuestra manera de pensar, la forma como nos manifestamos, el habla, pero ¿por qué no pones la lámina de secuestros? ¿A quién secuestran? Pues a los que tienen un poco más de recursos, aunque secuestran a todos. ¿Qué? No hay peor cosa que perder la libertad. El secuestro es abominable. Y esto lo hemos logrado. ¿Cómo estaba antes? Y miren cómo está ahora. 68% menos. ¿Por qué no verlo? ¿Y por qué no celebrar que se ha logrado esto y muchas otras cosas? Y que trabajamos todos los días. ¿Cuándo? Un gabinete de seguridad se reunía de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. ¿Cuándo? Para recibir el informe de todo lo sucedido en la República. ¿Cuándo un secretario de la Defensa informaba periódicamente, un secretario de Marina? Pero algo que no sucedía, el que el informe se dé de manera conjunta y que estemos actuando de manera coordinada. Antes ni se hablaban. Cada quien hacía lo que le correspondía. No había coordinación y no había perseverancia y no había profesionalismo. Y encima de todo eso, lo peor, asociación delictuosa, contubernio entre autoridades y la delincuencia. La delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí hay motivos para celebrar. ¿Eh? Sí, pero ya estamos también. ¿Cuándo se había visto? Hace una semana liberaron a delincuentes y hicieron una matazón en Guadalcaja de Villarrealista. Sí, sí. El ejército mexicano y la Guardia Civil los detuvo. Sí. El juez federal los deja libres. Sí. Al día siguiente, Sí. matan a un policía estatal en San Luis Potosí. Sí. El delegado de la Fiscalía General de la República navega desde hace 8 años, fue puesto por Murillo Cara, imagínense nada más. Bueno. Hace 8 años, 96 detenciones y todos libres. Por eso el delegado se llama Rodolfo Hernández Limón. Bueno, en todos estos casos
para informe también de ustedes y de todos. Antes, silencio. Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la judicatura y vamos a estar presentando ya pronto también en los informes de los jueves sobre cero impunidad. Ya lo empezamos a hacer de todos los que actúan de esa manera, como tú lo estás mencionando. Sí, sí. Ya saben, mis queridos amigos y amigas, cómo el presidente se ha manifestado, ¿eh? Bueno, pues es una marcha de alegría, es una marcha de entender todo lo que se ha hecho. ¿Cómo esta gente que no lo quiere, caramba, no tiene un poquito de sentido común y decir, bueno, pues dentro de todo lo que ha sucedido a México, la pandemia que fue una que paralizó al mundo, amigos, a todos los países del mundo, y que a México, carambas, pues de todos los males fue el mejor, carambas, hombre. ¿Cómo no tienen un poquito de sentido común y decir, dentro de todo lo malo, México va mejor, caray? Y entender que todo lo que se está haciendo, todo lo que ha dicho López Obrador, esta marcha va a ser para que vean que la gente mayor tiene su pensión. Esta marcha es para que entiendas que ya los muchachitos ya tienen sus becas. Y todo esto que ustedes escucharon de esta conferencia. Pero bueno, amigos, pues esto ya nos toca a nosotros, porque ya ese cambio de mentalidad y revolución de la conciencia ya la tenemos. Los que queremos a México, los que lo llevamos en la piel, en la sangre y en el corazón, sabemos aquilatar lo que está haciendo este presidente. Así que bueno, pues todo es ver qué va a suceder qué va a suceder este 27 de noviembre. Amigos, así que todos los que vean este programa aquí en California, amigos, échenle ganas y échense un brinquito a México, un brinquito a México para que se reporten allá con nuestro presidente, que vea que realmente nosotros queremos a México, los que vivimos acá en California, en Estados Unidos, que hay 24 millones, amigos, de mexicanos, que no se dice fácil. 24 millones de mexicanitos que nos hemos venido a buscar aquí nuestra vida mejor, porque México era un caos. Ojalá que pudiéramos regresar a México, pero ya tenemos raíces, amigos, aquí. Este país nos abrió las puertas, este país nos ha dado
nietos y algunos bisnietos de algunas personas, pero hemos vivido a gusto, porque nos abrió las puertas este país. Y bueno, pues no somos mal agradecidos, pero tenemos a México en la sangre, amigos, y acá estamos. Bueno, pues vamos a ver cómo sucede en esa marcha, en el Zócalo, que se va a poner de a peso. Bueno, vamos a ver a tanta gente, más que el 16 de septiembre. Así que, amigos, los invitamos muy, muy cordialmente, su amigo José Antonio, Canal 32 desde acá, que estamos echándole ganas y invitando a todo el mundo que vaya, sobre todo en México, agarren su camioncito, su carro y pélenle a la Ciudad de México ese día, que va a estar muy bonito porque va a ser histórico, amigo. Va a ser histórico, amigos. Esto que va a pasar va a ser algo bonito para México, que va mejor. Y desde luego, pues, con esa opción que tiene López Obrador para regular el INE, para regular a esa institución que ha hecho tanto mal a México, que hemos visto de tantos de tanto dinero que gastan infructuoso, ¿verdad? Pero que es dinero de ustedes, amigos mexicanos. Ese dinerito que le están pagando sus comidas lujosas en esos restaurantes donde... Ay, y pensar que ese dinerito es de personas que no comen 3 veces al día, pero que ese dinero sirve para esta gente que tira a manos llenas, porque oiganme ustedes cómo ganan de dinero esta... Ay, bueno, pues ojalá ese plan B que tiene López Obrador y que ya lo está haciendo, ya está en la Cámara de Diputados. Así que si no lo resuelven, pues ya saben que él directamente con Morena ya tiene todos los datos. Esa segunda opción que tiene de la ley, ¿verdad? Bueno, va a suceder lo que sucedió con la luz, ¿verdad? Con la Comisión Federal de Electricidad, que también se oponían y que no, que cómo. Pues ya saben, se salió con las suyas y ahora también esto ya está. Eso es lo que va a decir el domingo 27, Va a decir, ahora sí ya tenemos en nuestro poder todo lo que se va a organizar ese INE con esas nuevas siglas, ¿verdad? Instituto Nacional de Consulta, creo que por ahí van las 4 letritas. Bueno, pues qué bueno, porque todo esto pues va a ser para que México vaya mejor y desde luego prever que las elecciones del año 24, pues que sean como debe de ser, lo que la gente quiere y lo que la gente va a votar por los que ellos mismos les gusten. Y ahora esa gente de México, como ya tiene el cambio de mentalidad y revolución de la conciencia, pues va a votar por los que quieren a México, amigos, no como ese Monreal, que se jactaba en decir yo soy uno de los primeros que hizo Morena,
de los primeros, pero bueno, ¿dónde quedó? Y se llenaba la boca de decir, yo ayudé desde hace 20, 30 años a López Obrador. Pues ¿en qué quedó? Que no es tan inteligente como yo lo creía, ¿verdad? Porque de leyes sabe el señor. Pero, pues, ¿dónde quedó el criterio, amigos? Dicen que el que se pelea con el cocinero, pues no come. Y este pedazo de idiota, ya saben lo que hizo. Pues se peleó con el cocinero y ahora, primero dijo, yo voy a la marcha. Imagínense, se va a la marcha y lo que hubiera pasado, que le hubieran aventado tomates podridos a él, como le hicieron con el tal Alito, ¿no? Pero esto ya lo sabía, pues si no es tonto, Entonces ya sacaron con el brete de que tengo una opción de ir a España, que porque ya me invitaron y que no sé qué tiene que ir a hacer allá. Pero no es más que sacarle al bulto, amigos. Así que ahora cuando regrese se va a enterar de toda esa marcha que quedó apabullada, ¿verdad? Y desde luego, pues que todo lo que trató de hacer, pues se le vino abajo. Acuérdense ayer que fue martes del jaguar, allá en Campeche, con Leida, que le sacó allí otro video y que empiezan a decir ahí del INE, que les dieron al PRI un montón de dinero, de multas, y que a la mera hora, pues, de millones de pesos, resultó centavitos que tuvieron que pagar. Bueno, pues estuvo muy, muy interesante y desde luego el coraje que va a hacer este señor cuando se entere, que yo creo que ya se dio cuenta. Bueno, mis queridos amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa donde platicamos un ratito. Su amigo José Antonio desde acá, desde California, los saluda, los abraza y les da las gracias por hacerse presente aquí con este programa. Y que, pues bueno, poniendo nuestro granito de arena aquí. Tengo una pendiente, como ya les había dicho, con el cónsul de aquí de mi comunidad, hacerle algunas preguntas que quedaron muy mal. Fui a la embajada, ya les dije en el otro programa, no me recibieron, no quisieron, la secretaria luego salió al quite. Eli también está promulgando por darnos noticias de sus consulados. Lo mismo Serrano. Y varios compañeros que también hacen este tipo de programas, donde nosotros no tenemos patrón, donde no nos paga nadie. Estamos tratando de buscar, de recolectar las noticias que le están sucediendo a México y que pues hay tantos problemas, pero todos se van a solucionar. Un abrazo para ustedes, mis queridos amigos y amigas de este canal. Su amigo José Antonio los saluda cordialísimamente y estaremos pendientes, Acuérdense, amigos mexicanos, vamos al Monumento de la Independencia a las 9 a.m. el día 27 de noviembre, porque estamos apoyando a la reforma electoral. Así es la situación y así es como debe de ser.
y todo el mundo vamos a estar allá. Los que no podamos, que estemos aquí en este país, pues ya estaremos dándole las noticias, sacándole los videos para ver a tanta gente en el Zócalo, amigos, ¿eh? Así que un abrazo cordial para ustedes y aquí estaremos pendientes, ¿eh? Cuídense mucho y si Dios nos concede el tiempo para estar dándoles las noticias, lo haremos con muchísimo gusto, amigos, ¿eh? Así que hasta un próximo encuentro, si Dios así lo decide.